el Rey que tenemos, Yeshua, Hamashiach. Gloria al Rey, bendito es tu nombre, Señor. Hermanos, hagan el favor de abrir su Biblia en los Hechos de los Apóstoles y van a ir al capítulo 2. Vamos a leer cuando comenzó el Pentecostés, allá entre aquellos hermanos judíos que se encontraban esperando, porque Jesús les había dicho que no se retiraran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de lo alto. Bueno, va a comenzar en el capítulo 2 de Hechos de Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Pentecostés, la fiesta añorada por Pablo. Siempre quiso estar en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. No cabe duda que hoy más que nunca, yo creo que necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de los que le siguen con una mayor fuerza, con mayor plenitud. Y yo creo que eso será en el amor de Dios, pero también en la apertura que cada uno de ustedes y yo hagamos. Yo creo que si dejamos que el Espíritu Santo, pidiéndole que venga y nos llene de su plenitud de vuelta, Él va a venir y lo va a hacer. Bendito el nombre de Dios. Lo cierto que hay unos hechos aquí importantes, unas líneas, pues todo es importante. Pero una de las cosas que veo aquí de lo que comencé a leer, que estaban todos reunidos unánimes, juntos. ¿Qué quiere decir? Pues juntos estaban, pero estaban en un solo espíritu,
un solo pensamiento. En el pensamiento de aquella gente que estaba ahí, el pensamiento era ser revestidos de lo alto. No sabían ni que lo que iba a pasar, no sabían. Como cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y que vino el Espíritu Santo, no sabíamos lo que iba a suceder. Para recibir la fuerza del Espíritu Santo tiene que haber armonía de cada uno con los demás, pero ante todo tiene que haber armonía con Dios. Es maravilloso. Y estaban todos ahí juntos. Y dice que de repente vino un estruendo grandioso y recio, viento recio, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquel aposento alto en el cual Dios me dio licencia de estar ahí, en ese cuarto, pero no alcanza uno a llenarse de lo que emana aquel lugar. Necesitamos volver. Y vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué maravilloso! Fue el comienzo. El don de lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Un don que para muchos es desconocido. Un don al que muchos critican. Claro, los que no conocen critican. Pero los que lo experimentamos, decimos es un don maravilloso. Porque es un don que cuando lo hablas es crecimiento para ti. Estás hablándole directamente a Dios. Y nos dice aquí, ¿verdad?, que había toda clase de gente en aquel momento, porque para estas fiestas se congregaban los judíos de todo el mundo, subían a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces oyeron las maravillas, porque muchos podían entender lo que aquellos hombres están hablando en cada una de sus lenguas. Cuando hablamos en lenguas, a veces estamos hablando en el idioma hebreo. Tengo un familiar que él hablaba unas lenguas, y creo que son allá de lenguas del África, dialectos del África. Lo cierto es que aquellos hombres eran movidos por el Espíritu Santo, y para que se manifestase el poder de Dios y para que todos pudieran entender, lo podían escuchar en cada una de las lenguas. Aquí mencionamos diferentes nacionalidades de gente, de dónde venían, y todos podían escuchar. Y claro, estaban todos atónitos y maravillados. Pues, ¿qué es esto? Estos son unos cualquiera. Estos que están hablando son unos cualquiera. Pues sí, ante los ojos de ellos eran unos cualquiera, pero no ante Dios. Eran hombres privilegiados, donde el Espíritu Santo había llegado y los hacía que se movieran con poder. Bendito Dios, bendito Dios. Y lo único que decían, están borrachos, están llenos de mosto. Como cuando aquellos tiempos cuando tocó nuestra vida el Señor, nos decían, estos están locos, estos ni saben lo que hablan. Y nos criticaban, nos hacían menos. Estoy hablando en los 70s. Estábamos muy jóvenes en aquel tiempo y solteros, cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros. Y pudimos experimentar con plenitud la fuerza del Espíritu Santo, moviéndose con todo poder. Pero había los críticos, y esos críticos nunca recibían nada. Hasta la fecha, los escépticos están en su mundo. Y por supuesto, como están en su mundo, no reciben del Espíritu Santo. Porque el Señor, con el soberbio, no quiere nada. Para soberbio, pues podía ser Dios, pero con todo honor, porque Él es el mero mero.
Él es el mero mero. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que Pedro, para callarle la boca, se levanta y empieza a predicar. Empieza a predicarles, ¿verdad? Y trae a la memoria lo que dijo Joel, lo que dijeron los profetas, lo que pasaría en los últimos tiempos. Los últimos tiempos son de Jesús para acá, mis hermanos. Y les dijo lo que iba a pasar, lo que habían dicho los profetas. Sus hijos y sus hijas van a profetizar. Los viejos van a tener sueños. Cuando comenzó aquel hermoso movimiento en la iglesia del Señor, y no estoy hablando de una denominación, estoy hablando donde quiera que se invocaba el nombre del Señor en aquel tiempo, el Espíritu Santo se empezó a mover. Dominaciones pentecostales, tanto en las católicas, en las metodistas, en todas aquellas denominaciones cerradas, muchas de ellas cerradas, el Señor levantó gente de entre de ellos y la mayoría eran jóvenes. Jóvenes era lo que llenaba la iglesia en aquel tiempo. Este movimiento del Espíritu Santo que comenzó desde los últimos de los 60, pero nosotros vinimos en los primeros de los 70 o a mediados de los 70. Y el Espíritu Santo se empezó a mover fuertemente y todo esto lo experimentamos. Donde era regular, estábamos impuestos a ir a profetizar o profetizar, impuestos a hablar en lenguas, impuestos a interpretar lo que hablábamos, expulsando demonios. La gente sanaba. Hay un movimiento grande que hoy no se mira. Y si alguien me dice, no, sí, en mi iglesia es bien difícil. ¿Por qué? Porque le hemos cerrado la puerta al Espíritu Santo a que haga lo que Él desee. Lo que Él desee. Pero yo creo que el Espíritu Santo, el Dios nos está hablando para que no perdamos jamás lo que recibimos en aquellos días, sino que pongamos en práctica, que bendigamos al Señor. No importa al que diga algo o hable en contra, eso no importa. Me importa más alabar a Dios y seguir a Dios que escuchar a uno, a dos o a todo mundo. No me interesa eso. Lo cierto es que era muy usual tener sueños y sueños del Señor. Estábamos muy impuestos a que de repente, en orden, por supuesto, alguien se levantaba y profetizaba. Y saltaba el otro por allá e interpretaba lo que estaba hablando aquel en lenguas. Y se podía sentir el Espíritu Santo porque cuando uno hablaba, respondía al que hablaba en lenguas, en otro idioma, y el otro respondía en el idioma de aquí. Otros sentíamos que eran las mismas palabras que el Espíritu Santo estaba hablando. Dios es maravilloso. Y dijo el profeta, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y habrá prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso viene antes de que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Yo creo, mis hermanos, que es momento de retomar lo que Dios nos ha dado ya. Jamás olvidemos las gracias de Dios. Jamás olvidemos los dones que Dios nos ha dado. Pongámoslos en práctica. Adoremos en lenguas. Profeticemos cuando tenemos que profetizar. Orar por los enfermos para que sanen. Que los demonios sean expulsados. Que el ánimo esté latente entre los hijos de Dios.
Porque es lo que vino a hacer el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés. Hoy en día, mucha parte de la iglesia se ha enfriado. Difícilmente los hombres, las mujeres se animan más. Pero también, de cualquier manera, hoy en día hace falta, ¿verdad?, levantarse y glorificar el nombre del Señor con toda fuerza. Pero yo digo, ¿por qué se detiene? ¿Por qué nos detenemos? Yo creo que porque a veces tomamos de la mano o nos acercamos al pecado. Y el pecado no nos deja alabar a Dios. El pecado atañe los dones de Dios. No hay confianza en el pueblo. No hay confianza. ¿Por qué? Porque nos vamos de la mano o de poquito cercas con el pecado y el Señor, les garantizo, no se va a manifestar. Y es lo que está pasando hoy en muchas de las iglesias. La gente busca otros intereses. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, todavía se está manifestando. Recuerdo un día, hace poco, hace unos poquitos años, un pastor vecino de por aquí me invitó, tenían una carpita afuera, ¿verdad?, del templo, para evangelizar. Me dijo, apóyame. Y fui. El hombre era como de mi edad. Estaba alabando al Señor con todo el corazón. Se desgañataba. Y la audiencia que tenía, que quería aplaudir, pero no aplaudía. Le hacía de una manera tenue. Darle ese aplauso a uno de los artistas del mundo, ya no te cantan. Ya no te cantan. Dale una porra a tu equipo favorito en el mundo, van a perder por tu ánimo. Pues imagínense la iglesia de Dios dándole un aplausito así al Señor. Dijo aquel, patea la gallina para que se levante. Patea la gallina. Y pues claro, por supuesto, yo estaba alabando con todo mi corazón a todo gaznate. Y me gusta alabar al Señor. Me gusta hablar fuerte. Óigame, si en el mundo me aventaba los ayayáis en México y nada me paraba, imagínense hoy en Dios, ¿cómo no voy a alabarle? Sería una vergüenza si no lo hiciera. Y pues ya cuando se terminó el momento, ¿verdad? Ahí en la campañita que tenía, me dijo, híjole, como estaba esta gente, digo, bueno, antes de eso dijo, me van a enfriar con su alabanza. Me van a enfriar. Y manifestó este hombre, dijo, no se parece para nada en el tiempo cuando Dios tocó mi vida. Cuando todo era alabanza, venían las pruebas y las desechábamos. No nos importaba nada más, ni lo material, ni tener una novia, o a la mujer el novio. No nos paraban las distancias, corríamos y sin carro. Nos movíamos, no nos interesaba nada más que alabar a Dios. Nos despegábamos de la ropa, nos despegábamos de lo que teníamos y lo pasábamos a alguien más. Claro, nos quedábamos con algo, por supuesto. Lo que me refiero es que había un fervor grande, porque el Espíritu Santo se movía. Nos despegábamos de lo material, de la lana. No, ahora está bien duro para sacárnoslo. Nos despegábamos y ¿saben qué? El Espíritu Santo se movía con fuerza. Y somos testigos. Y Dios nos dio los dones. Y podemos interpretar lo que hablamos en lenguas. Bendito Dios, le dije, pues yo soy uno contigo, le dije yo a aquel hombre. Le dije, porque yo nací en el Señor en el mismo tiempo que tú. Y te puedo comprender, porque entonces la iglesia estaba caliente.
Aún en las iglesias tradicionales, el Espíritu Santo llegó. Y no por los hombres, porque el hombre muchas veces pone barreras. Pero el Espíritu Santo no. Dios es maravilloso, que Dios quiere bendecir a todo hombre. Y bendito el nombre de Dios, ¿verdad? Que no se nos olvide, mis hermanos, lo que recibimos. A lo mejor tú no lo recibes. Por eso al principio, durante la alabanza, yo dije, desde ahorita abre tu corazón al Espíritu Santo. Ábrete y dile que te renueve, que te agarre, que te transforme, que te lleve adelante. Que te lleve adelante. Mis hermanos, creo firmemente, ¿verdad? Firmemente que debemos de darle una apertura al Espíritu Santo con un nuevo fervor. Es que el Señor viene, mis hermanos. Es que el Señor viene. Ya viene y quiere una iglesia bien calientita. Una iglesia contenta. Una iglesia despierta. Una iglesia que ya no le tema a nada. Ya no se enfoquen en lo que está pasando en el mundo. Como dice en la Escritura, como dijo Jesús en Apocalipsis, que el pecador se siga ensuciando últimamente. Y entonces estoy diciendo yo, ¿verdad? Y los mando allá. Yo no tengo ningún poder para mandar a nadie. Pero que se siga ensuciando. Últimamente, si no quiere vivir, que no viva. Pero el justo, sígase justificando, siga siendo santo. Es lo que nos está diciendo el Señor. Y eso es lo que hemos escogido nosotros. El ser más santos. Porque de lo contrario, ¿de qué sirve congregarnos? ¿Para qué? ¿Para calentar la silla? ¿Para entretenernos? ¿Para ver al amigo, a la amiga, al novio, a la novia o a quien sea? No, ¿para qué? Eso no sirve. Yo cuando Dios tocó mi vida dije, a lo que voy. A mí no me importaba nada lo del mundo, ya estaba hasta aquí, hasta el gogote. Lo que quería era algo nuevo, que me satisfaciera, porque lo del mundo ya no me satisfacía. Y vino el Señor y me tomó. Y digo, maravilloso Señor, qué bueno eres. Tenemos todas las herramientas, mis hermanos, para dejar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros de una nueva manera. Lo tenemos. Y el Señor tiene a disponibilidad sus ángeles que nos ministran, que están en la adoración, que están en la alabanza, que están atentos a lo que los santos necesitan, por orden de Dios. Maravilloso es el Señor. Volvamos, mis hermanos, a nuestras raíces. Siempre en la Escritura dice, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor, vuelve, créele a Dios como cuando antes le creías, que no dudabas nada, como un niño le creías a Dios, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y eso proclámalo y dilo y vívelo, y vas a ver que la gloria de Dios se va a manifestar. Y lo veremos porque eso es lo que queremos y eso esperamos. Lo cierto es que, mis hermanos, estos hombres miedosos, estos hombres que tenían miedo, en ese día esos se levantaron y fueron otros. Y movieron la toalla, le movieron la toalla al mundo. Y fueron testimonio en donde quiera. Y eso Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús vamos a estar. Y bendito el que viene en el nombre del Señor, como dijo el canto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo último, no hay ningún poder que te pueda cambiar. No hay ninguno, sino el poder del Espíritu Santo. Él hace lo imposible. Donde tú dices, no puedo, ya no puedo. El Espíritu Santo dice, yo puedo. Tú nomás di un sí. Lo demás lo hago yo. Porque era un imposible para nosotros, pero nada imposible es para Dios. Mis hermanos, mi Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Sigan disfrutando de Pentecostés y llevemos en práctica durante el año lo que es esta maravilla del Señor. El Señor nos dijo al comenzar el año, nos dijo, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Y si dice nada nos faltará, Dios nos va a bendecir hasta el término del año. Pero para eso tenemos que estar atentos y con una apertura grande para el Señor. Y Él se manifestará. Mi Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, a los que nos escuchan. Dios los bendiga bastante, mucho.
Y en Cristo Jesús, mis hermanos, Dios los bendiga mucho. Y en Cristo Jesús, ánimo. Adelante, amén.